En diciembre del 2009, hace un instante, un cuarto de siglo, presenté este libro, Carnaval Politiquero, Coquetería, Embustes y Censura Parlamentaria, que se basa en uno de los capítulos de Los Embusteros de la Mala Fe. Piedra, papel y libros. El podcast de los bibliófilos de Costa Rica. Y aquí es muy interesante señalar que este libro demuestra cómo eran las campañas desinformativas del Pasquín de Llorente en el año 94 y 95. Vean qué curioso, especialmente sobre lo que había sucedido en noviembre de 1995. Ocupaba el cargo de ministro de Seguridad Pública desde mayo del 94 y a La Nación y al tal Julio Rodríguez y al Ulibarri y a la turba de psicópatas escribidores de ese pasquín les irritaba muchísimo que yo hubiese sido designado ministro de Seguridad Pública. Dicho sea de paso, me nombran como ministro por una broma que había ideado uno de los asesores del presidente Figueres, pensando que yo, con 7 hijos en ese momento y con un bufete que no solo nos daba de comer, sino que nos permitía crecer profesional y familiarmente, no iba a aguantar más de un mes. Pues resulta que aguanté 3 años, 2 como ministro de Seguridad, 1 como ministro de Seguridad y Gobernación y otro como ministro de Justicia, hasta que renuncié. Por supuesto que mi renuncia provocó un terremoto en Llorente, porque ellos son así conmigo, los vuelvo locos, les agarra una urticaria y una locura. Me dedicaron 6 páginas a mi renuncia. Aquí hay uno de los capítulos que tiene un nombre muy simpático. ¿Por qué se va el ministro? De ahí, muchacho, porque renunció. Resulta que un tal Carlos, no me acuerdo el apellido, que también lo echan de La Nación, le pregunta al ministro Weinstock, cuando yo renuncio en la iglesia de Santa Cruz, que por qué renuncié. Pero la pregunta que hace este periodista, que nunca ha sido ni gracioso, ni eficaz, ni eficiente, es ¿por qué se va el ministro? Y don Germán, que en paz descanse, amigo del alma, le dice, ay muchacho, no ve, porque renunció. Aquel se puso como loco. Y sacaron una foto en que yo con aquel calor estoy todo sudado y pusieron a ladrar a todos mis enemigos de que había tardado mucho, que debía ir. Bueno, en una de las aventuras que yo tengo con La Nación es el desfile de la Fuerza Pública del 7 de diciembre de 1995, que está narrado en este libro. Es más, voy, para hacerlo más entretenido, a enseñarles algunas fotos que están en el anexo fotográfico del libro. Vean qué coquetura, por eso el libro se llama Coquetería, Embustes, Censura, Coquetería, Embustes y Censura Parlamentaria. Aquí aparece el tico lindo. Revista Perfil del 7 de diciembre de 1987. Observen, vean, Antonio Álvarez de Santi. Vean qué coquetura. Era el ministro de Seguridad de Arias y se convierte en el tico más atractivo. Oiga usted, aquí lo vemos en bici con la señora Marín y, qué decir, después en una bicicleta
montó otra mentira, hizo hasta un libro y pretendió que a un inocente chofer de furgón lo condenaran. Por supuesto que lo desbaratamos. En ese desfile, aquí puede usted observar fotos. Por ejemplo, esta foto es muy interesante, porque aquí el 9 de mayo del 94 estoy con mi viceministra, doña Laura Chinchilla, que después vamos a conversar sobre las cosillas que ella hizo y por qué le dio miedo ir a declarar en el juicio contra la nación. Aquí usted puede ver cómo aparecen fotos de doña Laura. Aquí estamos en el aeropuerto con el general Barry McCaffrey, que era el comandante de esta zona del continente del ejército de los Estados Unidos. Pero vean qué curioso, aquí estamos inaugurando ese 7 de diciembre de 1994 la quinta comisaría. ¿Y quiénes aparecen aquí? El capellán Ceciliano, capellán de la Fuerza Pública, el presidente Figueres, la viceministra Laura Chinchilla, don Manolo Alvarado, entonces director del OIJ, que en paz descanse, su servidor y el ministro Ayales. Inauguramos la quinta comisaría, que cuando Laura fue ministra de Seguridad, al final del gobierno 94-98 la clausuró. De ahí nosotros pasamos a un acto que celebramos en la plazoleta detrás del Seguro Social, detrás, diagonal al Colegio de Señoritas. Y dio inicio el desfile de la Fuerza Pública desde esa esquina donde era el Archivo Nacional, es decir, 100 metros al sur del edificio principal de la Caja, caminamos hasta el Hotel Balmoral, del Hotel Balmoral hasta la Gran Logia y frente a la Asamblea Legislativa, porque así lo habían conversado presidente Figueres y el ticolindo Álvarez de Santi, que estaba presidente de la Asamblea, íbamos a ir a dejar una ofrenda floral en el Monumento Nacional, porque cerrábamos la Semana de la Fuerza Pública. Esta es la toma donde el coronel Juan Félix Barrantes, que en paz descanse, director general de la Fuerza Pública, y su servidor, con los policías que nos acompañaron, fuimos a cumplir el objetivo al que habíamos invitado al presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que sucede? Este es el acto donde estamos, acto presidido por el presidente de la República, varios ministros y la Comisión de Carabineros de Chile, que nos habían asesorado en el año 95 para mejorar la escuela de policía, mejorar el tema de la policía motorizada para enfrentar a los chapulines en San José, mejorar la policía montada y reorganizar el centro de comunicaciones. Es ahí donde se da el truco y la trampa de Toñoño Álvarez, que se enfurece porque yo cometí un error. Es que ese día para él es quizá más importante que el día de su nacimiento, de su matrimonio. Es que celebraba el 8º aniversario de haber sido declarado el tico lindo en la revista Perfil. ¿Y qué me iba a imaginar yo? Que coincidía el cierre de la Semana de la Fuerza Pública con semejante aniversario. Claro, se puso como loco. En este libro no se narra una anécdota que es muy, muy interesante, y es el tema de la policía montada. Ese es un desfile de 600 policías que nunca más se volvió a hacer, porque los presidentes
Y a los ministros les da miedo hacer un homenaje a la fuerza pública que se merece ser reconocida por la sociedad civil. Entonces allí desfilaron los policías, usábamos unos rifles de adorno, sin tiros, sin munición, desfilaban los 125 policías motorizados entrenados por los Carabineros de Chile, desfilaban las nuevas patrullas, las nuevas vans, o la gente les dice perreras, y 57 caballos de la policía montada. Eso mereció que el presidente Figueres, ese día en la tarde que nos reuníamos con todos los comandantes para informarle de los avances que llevábamos en año y medio de trabajo intenso, Constantino Urgullo, es que nunca me acuerdo el apellido de este señor, Urgullo, algo así, era diputado. Entonces bajó con un notario, pero vea a dónde le da, y eso que dice que es abogado, a levantar un acta notarial de un desfile de 600 policías donde había prensa y tomas y ocupábamos como 4 cuadras. Pero cuando está contando su notario, como él, así vestidos como príncipes europeos, determinan la suma cabalística. 57 semovientes, dice el notario de Urgullo. Estaba al frente el coronel Mario, conocido como Trompo, Mario Araya, hombre así, fornido y bigotón. Y donde el notario cuenta, él le hace que no, ¿verdad? Y vuelve a contar, le dice, sí, son 57 semovientes, decía el notario. Y se vuelve el coronel Araya y le dice, no, 58 sumando al diputado Urgullo. Aquello fue un burumbum. En la tarde, cuando vamos a reunirnos con el presidente, alguien me contó que Urgullo había llamado furibundo, supongo que al ministro de la presidencia, no sé quién, a darle las quejas, que yo había llevado 57 diputados y que cada uno tenía el nombre de cada diputado. Por favor, yo no sabía que eran 57 diputados, 57 caballos, veo que lapsus. Sí sabía que habían 125 motos, que me costó un mundo de trabajo poderlas, los contratos, la licitación, la Contraloría, etcétera, etcétera. Que era un proyecto que Laura quitó. Buenísimo. Ahora podríamos tener 1000 motorizados en el país para enfrentar, pero bueno. Entonces el presidente me dice a mí que estuvo muy mal hecho que yo llevara 57 caballos al desfile, que por qué no eran más o por qué no llevamos 50. Y entonces yo le digo, vea, señor presidente, el asunto es muy sencillo. Somos tan eficientes que los 57 caballos que compramos están vivos, están bien alimentados, cada uno tiene su montura, sus riendas, su freno, su gurupera, su cincha y el uniforme del policía montado entrenado. Y entonces él me dijo de manera muy simpática algo como esto: ministro, todo lo tenías calculado para que fueran 57. Cuando puedas le tomas una foto al que le dedicaste a Tino Urgullo para gozar. En este libro están todas esas anécdotas. Piedra, papel y libros.